Cierra los ojos e imagina una televisión libre. Ahora ábrelos porque ya está aquí. EDATV es una multiplataforma de contenido con más de 30 canales y sin censura. En la cabeza de Puente Guiara, el violento contraataque alemán. Dados como herramienta de control. Le he preguntado, usted está siendo investigada por presunta administración desleal. ¿Quién es la extrema derecha? ¿Los que contratan, los que tienen alpirracas en su puerta a un delincuente? ¿Los que tienen alpirracas a un delincuente en su casa? Te lo digo mirándote a los ojos, Sí. a los fascistas, a la extrema derecha, mediática y política. No nos vais Dígamelo. a amedrentar, que no nos vais a amedrentar, te lo estoy diciendo mirándote a los ojos. Ha dejado- que la extrema derecha ¿Ha no dejado nos al dais cuidado de miedo, sus hijos hoy que no con la nos dais niñera que miedo, presuntamente es una hemos pagado vergüenza todos los españoles que o no? intentéis amedrentar a la gente ¿Ha que dejado estamos hoy a sus ejerciendo hijos o al pirracas, al democráticamente delincuente que nuestro tenéis en la derecho puerta al que la voto? pagar? Que no, ¿O a su hermano que fue detenido por apalear, por agredir a la policía en Vallecas? ¿O a su hermano? Venga, Señora valiente, ministra. Venga, valiente. No, valiente no. Venga, valiente. O sea, es una vergüenza que los españoles paguemos a su niñera. Es una vergüenza. ¿Pero miedo por qué? Os tenemos miedo. ¿Pero miedo a quién? Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma. Tengo ya el placer de estar con el gran Alfonso Rojo, con el director de Periodista Digital, que hoy vamos a tratar pues muchas claves, ¿no?, de la política nacional, aparte de algunas muy divertidas. Ya lo veréis. ¿Cómo estás, Alfonso? Pues aquí peleando. Tú sabes que esto del periodismo siempre se dijo que era mejor que trabajar, pero a mí me ha tocado al final de mi carrera trabajar como un negro. Le meto 14 horas al día. Soy consciente y lo veo día tras día. Bueno, pero que no es coña, ¿eh? Que no es coña. No, Empiezo antes de las 7 de la mañana organizando Periodista Digital y que me divierte, ¿no? Porque soy madrugador y lo veo. A las 10 me vengo a Periodista Digital, que ahora con esto de las pandemias pues no hay nadie, la gente trabaja desde casa y me pongo a organizar cosas, a montar la segunda dosis y la verdad, hasta he dejado de jugar al pádel, lo que deben agradecer mis excompañeros de pádel. Pero bueno, ahora ganan como si nada, ¿no? Ahora no tienen dificultades. Ahora, bueno, pero volveré. No. Venga, Rafa, vamos, Rafa. Bueno, pues vamos a comenzar también con los goles, ¿no?, que le metió Isabel Díaz Ayuso en este discurso de investidura de hoy, ¿no?, a Pedro Sánchez, ¿no? El primer gol pues más llamativo es el de las 9 consejerías, ¿no?, que Isabel Díaz Ayuso pues ha dicho que va a montar, ¿no? Es decir, va a reducir el número de consejerías de su gobierno. Todos tenemos que apretar el cinturón, ¿no? Así espetó Isabel Díaz Ayuso en ese discurso de investidura, un claro mensaje hacia Pedro Sánchez, ¿no? ¿Cómo lo ves esto, Alfonso? Bueno, hay dos caras. Una divertida, que es la que pulsé yo esta mañana, hablando con gente, llamando a gente del PP para ver si alguno podía intervenir en el programa, algún consejero. Es que los actuales consejeros, es la parte divertida, andan que no les cabe por ahí un cacahuete a martillazos, porque dicen, si reduce a 9,
a ver si a mí me toca o no, porque ya sabes cómo es Claro. la política es como la empresa, como muchas otras cosas. Y al final, que a ti te coloquen o no te coloquen es importante. Esa es la parte de coña. Y la parte seria, que me parece muy importante, yo creo que es solo un mensaje, pero un mensaje fundamental. Tú no puedes enviar a la ciudadanía, a los españoles, que estamos pasando en conjunto como sociedad unos momentos durísimos, durísimos. Mira, aquí incluso en Madrid, que es probablemente la comunidad autónoma, la región que mejor marcha de toda España económicamente, Sí. por muchas razones. La cantidad de locales cerrados, de se alquila, se vende, se traspasa, produce escalofríos y basta pasear por el centro de la ciudad. Y no te estoy hablando de barrios del extrarradio o sitios más o menos de nivel económico medio-bajo, te estoy hablando de la propia Gran Vía de Madrid. Y entonces, pues hay que mandar ese mensaje. Tú no puedes, desde la política, justo como está haciendo Pedro Sánchez, con 22 ministros, con cientos de asesores, con el gasto disparado, metiéndole dinero a manta a las televisiones para que lo traten bien. Tú no puedes mandar ese mensaje a la ciudadanía y esperar que la ciudadanía no se enfade. Yo creo que lo de Díaz Ayuso, en lo que a recorte se refiere, era obligado y está bien que lo haga. De acuerdo, completamente. Otro de los goles más comentados hoy, tal y como publicáis también en Periodista Digital, ¿no? Pues es que Ayuso anuncia rebaja de 300 millones en el IRPF. Creo que ha sido otra de las cuestiones pues, más fundamentales, ¿no? de ese discurso de investidura de Isabel Díaz Ayuso. O sea, creo que es fundamental rebajar el IRPF y la gente de Madrid pues, lo va a agradecer demasiado. Reducir impuestos. Es decir, la idea va por... La tesis es que tú la compartes. Además, tú como liberal... Ya sabes que yo soy mucho más libertino que liberal y no me meto en cosas, pero tú como liberal estás a favor de que hay que cortar impuestos y ella sostiene esa tesis y la lleva a fondo. Madrid es el lugar donde no pagas impuesto de sucesiones, en todos los temas de transmisiones patrimoniales es mucho más barato que otras comunidades autónomas, que otras regiones, que otras ciudades, y yo creo que ponerle énfasis ahí es correcto, porque la experiencia, la vida, te enseña que el dinero está mucho mejor en tu bolsillo que en el bolsillo del político de turno y que gran parte del dinero que pagamos se destina a sostener el aparato que nos gobierna, no a darnos servicios. Es cierto que con el dinero que nosotros pagamos se hacen las carreteras, se mantienen los hospitales, se hacen las escuelas, se paga a los enseñantes, pero sobre todo se les paga a ellos, a sus asesores, a las mujeres que colocan, sean del color que sean. Entonces, a mí, el que se ponga el énfasis también en bajar impuestos me parece bien y creo que es otro acierto de ella. Además, deja en muy mal lugar a Pedro Sánchez, porque justo ahora es cuando nos van a subir impuestos de todo tipo y en todos los sitios. Y además un momento casi dramático. Si tú ves el precio que tiene la electricidad, yo no lo percibo, no lo siento, no sé cuánto más sube mi recibo de la luz, pero yo estoy absolutamente seguro que para la industria, para el pequeño comercio, para muchísima gente, esos decenas de euros que le va a subir el recibo de la luz, pues son gravosos. Lo mismo pasa con la gasolina. El carburante es una cosa asombrosa. Tú vas a echar gasolina y cada día es más cara. Y dices, oye, pero si yo veo la evolución del precio del petróleo y baja, pues cuando baja el precio del petróleo no bajan los precios de la gasolina y cuando sube el precio del petróleo suben los precios de la gasolina. Y analizas los precios de los carburantes y ves que la inmensa mayoría, como en el caso de la electricidad, son impuestos. Totalmente. Bueno, pasamos ya a otro tema, Alfonso, y es la supercumbre bilateral de Sánchez con Biden, ¿no? De 29 segundos. Es decir, la cumbre más importante de los últimos años de España, ¿no? Esos 29 segundos con Biden, tal y como anunciaba Moncloa, ¿no? Es decir, nos hemos reunido, Moncloa y, por cierto, también sus satélites mediáticos, ¿no? Veíamos en Televisión Española, en La Sexta y demás, ¿no? Cumbre, reunión de Pedro Sánchez con Biden. Claro, bueno, esto ha sido es un poco ridículo. También es cierto que en política, como en la vida, como en todo, cuando las cosas te empiezan a ir mal, te suelen ir muy mal. Sí. Y han entrado en una fase catastrófica la Moncloa. Sí. O sea, Iván Redondo parecía el genio insumergible, el tipo que siempre acertaba, el que se las sabía todas, y de repente desde la pifia de Murcia, cuando intentan, apoyándose en lo que había ocurrido en Cataluña y visto los malos resultados que la derecha o el centro derecha había tenido en Cataluña porque eran malos, dicen vamos a rematarlos y los vamos a rematar arrebatándoles primero Murcia, después Castilla y León y después Madrid. Y no lo vamos a arrebatar por vía electoral, sino mediante mociones de censura. Pues les sale mal la de Murcia,
que la tenían perfectamente planeada y pactada con Ciudadanos, porque el PP desplaza ahí al Teodoro García Egea, que otra cosa no, pero debe ser un genio para el juego entre bambalinas, porque el tipo en 24 horas le pega la vuelta a la tostada, se granjea, no sé por qué vías, el apoyo de los disidentes, y desde entonces no aciertan una. Entonces, lo de cierto que pesaba, que picaba mucho eso de que lleva 6 meses Joe Biden en el poder, de ellos 4 o 5 ya en la Casa Blanca, el resto es de que hagan las elecciones, y ha llamado hasta al Pato Donald, pero no ha llamado a Sánchez. Al principio trataron de cubrirse diciendo que estaba muy ocupado, que Biden tenía una agenda muy ocupada y por lo tanto no podía llamar. Y de repente te enteras de que ha llamado al de Kenia, que sé que se apellida Kenyatta, pero no me acuerdo cuál es su nombre de pila y yo de esas cosas las suelo leer. Entonces había llamado al de Kenia. Dices, bueno, pues a nosotros no nos ha llamado. Después dices, viene a Europa en una gran megagira el presidente de Estados Unidos. El presidente que nosotros hemos apoyado, porque lo habían apoyado desde Moncloa, lo habían felicitado, habían hecho de todo. Y en la agenda que mandan desde Estados Unidos aparecen citas con todos los mandatarios europeos, pero no con Sánchez. Entonces tenían, como sea, que tratar de arreglar el asunto. Y lo mejor que vieron es, bueno, pues, se lo debo decir redondo, tú si lo ves, te pegas a él, y porque aquí la clave es la foto, da igual lo que habléis. Tú te pegas a él y te vas al lado de él y tú a la foto, que es lo que le dijeron. Te juro que ha sido así. O sea, la gente cree que esto es más complicado. No, no. El jefe de su gurú, su experto, su jefe en comunicación, su planeador le dice, no, tú en cuanto lo veas, ¡pa!, saltas a por él, le metes el codo y te agarras, pero con una lapa. Y si te fijas en la escena es muy divertida, porque ves el gesto de Biden y no hay sorpresa, pero le pone la mano en la espalda como diciéndole, venga, arrea, y después lo deja allí. Y entonces, vale, hasta ahí está bien. Bueno, hay una foto, están los dos juntos. Pero es que lo intentan vender como una cumbre y él, en la rueda de prensa posterior, dedica 2 minutos, 30 segundos a explicar lo que habló supuestamente en 29 segundos y enumera una serie de temas que, la verdad, primero, yo creo que eran criticables porque no aparecía Marruecos por ningún lado y creo que es un tema importante. Y segundo, pues es que era imposible. Tú no puedes hablar de eso en 29 segundos entre los que dices, ¿cómo está usted? ¿Qué tal usted? ¿Qué tal su señora? La mía muy bien, los niños en el colegio y se acabó la historia. Es decir, antes de que entres en las cosas. Entonces yo creo que es un poco ridículo. Tenían una opción que tampoco la supieron aprovechar, que es anunciar, nos traemos la cumbre de la OTAN a España. Nos traemos la cumbre de la OTAN en España, a pesar de que hay ministros que han calificado a la OTAN como el tontarra este de Garzón de organización asesina. Pero no tuvieron ya la perspicacia. Yo creo que están un poco perdidos, que lo que les pasó en Madrid, el 4M, es un antes y un después. Es decir, ha cambiado la tendencia. Y ahora hagan lo que hagan, yo creo que les va a salir mal. Pero a mí también lo que más me preocupa, Alfonso, es que dentro de esa catástrofe, ¿no?, que está viviendo ahora mismo Moncloa, es decir, que no atinan una, como tú bien comentabas, y más allá también de estos chascarrillos que podemos hacer, de las chorradas de Redondo, ¿no?, es la poca, digamos, la poca importancia que tiene España a nivel internacional, ¿no? Tú que eres un periodista que ha estado en los acontecimientos históricos más importantes, ¿no?, cubriéndolos, es decir, es increíble cómo ahora mismo España, pues es como catalogaba mucha gente, el hazmerreír de Europa y, si me apuras, también de gran parte del mundo, ¿no? Es decir, tiene muy poca importancia su política exterior. España económicamente es una potencia, está entre los, bueno, para no equivocarme, entre los 20 países más importantes del mundo. Históricamente es una de los 3 grandes o 4 grandes países que ha habido en la historia de los últimos 20 siglos. Es decir, probablemente lingüísticamente y culturalmente, me refiero al pasado sobre todo, por pintura, por historia, por literatura, tiene un peso enorme. Hay más de 500 millones de hispanohablantes, pero es un país que hace mucho que no tiene una política exterior digna de ese nombre. Y no es el caso de Alemania. Alemania es una superpotencia económica en todos los campos y es un enano en política internacional. Es decir, tiene menos peso, mucho menos peso que Francia, mucho menos peso que Inglaterra. El caso de España es todavía más dramático. España, yo creo que carece de política exterior.
decir, Sí. ¿qué es lo que ofrece España a América Latina en este momento? Nada. Hubo un tiempo en que sí, iban las empresas españolas, en la época de Aznar parecía que sí querían allí hacer cosas, ahora menos las relaciones con el sátrapa, con los torturadores de Venezuela, algún guiño que les pueden hacer de Cuba y que la mujer del presidente tirano de Nicaragua, de Ortega, la Rosario Murillo, les mande flores, yo creo que España tiene muy poco peso en ninguna perspectiva en América Latina. Pues a lo mejor ahora con este nuevo castillo que ha salido en Perú, pues se ponen a partir un piñón, pero aquí están al nivel de Evo Morales, Sí. el boliviano, y están a esos niveles. Y la prueba de que no tenemos un gran peso en política exterior ha sido durante la crisis con Marruecos. Es cierto que Europa al final un poquito nos ha apoyado en ese tema, no le quedaba otra, pero Estados Unidos se ha puesto de perfil y más favorable a Marruecos. No es solo culpa de este gobierno, es una cosa que viene de antaño, es una cosa antigua, que este presidente yo creo que ha conseguido exacerbar. No estamos en ningún sitio, no estamos en nada. De hecho, y aunque es una coña, tenemos el peor equipo de fútbol de nuestra historia reciente. Vamos a hacer un ridículo en la Eurocopa. Es que me cae fatal el Luis Enrique pero bueno, a otra cosa, mariposa. No es el tema del libro. No es el tema Tal del cual. Y ahora, ya para finalizar con este bloque, ¿no? Pues también recordar los chascarrillos, las bromas, ¿no? Que surgió en el Congreso ayer. Abascal se burlaba de Sánchez y decía: renuncio a mis 7 segundos, se los presto para su próxima cumbre bilateral, ¿no? Y también le decía Casado a Sánchez: para contestar a mi pregunta tiene 5 veces más tiempo que el que usó para perseguir a Biden, ¿no? Es decir, lo de ayer en el Congreso ha sido fantástico. No, es decir, tenemos un precedente que fue la gran manifestación de Colón, donde estuvimos nosotros, tú estuve yo, había muchísima gente, muchísimos españoles, y a uno no es que te tranquilice, pero bueno, por lo menos te alegra ver que la ofensiva contra Sánchez se trasladó también al Congreso. Es decir, las intervenciones ayer en el Congreso de los Diputados de Abascal, Arrimadas y Casado fueron durísimas, y yo creo que acertadas, le dieron durísimo. Nosotros hemos hecho en Periodista Digital, hemos puesto el énfasis en lo más gracioso, porque bueno, la gente, hay que reírse, la vida no es un valle de lágrimas, o no tiene por qué serlo, ni un lugar de lamentación, es un sitio para pasarlo bien, y entonces nosotros a veces ponemos más el énfasis en entretener que en otras cosas, pero a pesar de que nosotros lo hacemos, yo creo que ayer le dieron durísimo y con razón, porque no es de recibo lo que este gobierno de coalición PSOE-Podemos está haciendo con España y con los españoles. Antes de pasar ya con una noticia, yo creo que nos vamos a reír bastante, ¿no? Vamos a comentar esto de Griso a Monasterio. Ayer hubo un encontronazo, ¿no? En Antena 3, en Espejo Público. Y claro, y Griso acusaba a Monasterio, de Vox, ¿no? De no sentir empatía por las víctimas del machismo. Y bueno, y le dio un zasca, ¿no? Monasterio a Griso, que fue, bueno, que se escuchó hasta en Estados Unidos, ¿no? y no sé cómo lo ves esto. No sé cómo ves el tema de Vox y cómo está, digamos, llevando a cabo esto más que Vox son las televisiones. Es decir, es imposible, dada la estructura del periodismo español y la naturaleza del periodismo español, que Vox tenga una cobertura ni siquiera neutral. Es decir, es casi imposible que su mensaje no sea tergiversado o pasado por el colador antes de llegar a la ciudadanía. De hecho, ellos hacen un enorme esfuerzo en redes sociales, en medios como los nuestros, en Estado de Alarma, en Periodista Digital. Tú lo habrás visto. Nosotros llamamos a Abascal y viene inmediatamente a ser entrevistado, y vosotros igual. Ayer tuvimos a Espinosa de los Monteros, está por ahí la entrevista, hace unos días. Siempre que les pides vienen, porque ellos entienden que para ellos, para Vox, hacer llegar sus mensajes como son, sin manipulación a la ciudadanía, es muy complicado a través de los medios tradicionales, por varias razones. Una es que el periodista español tiene un temor atávico a que le quiten puntos del carnet de progre. Aquí, si no vas de progre, estás perdido. Entonces se ve obligado sistemáticamente, cuando tiene enfrente a alguien de Vox, aunque no lo piense, a hostigarle o a ponerlo en cuestión, cosa que no se atreven a hacer con otros políticos de otras latitudes y de otras orientaciones. A mí me gustaría que cuando entrevistaban a Monedero, que es un mierda,
que lo hubieran recordado el 500.000 que se trajo en una maleta de Matute, que lo pilla Hacienda por un trabajo que nunca hizo. Yo se lo recordé una vez y yo creo que me echaron de un programa, me parece que fue de Onda Cero, por recordárselo. Entonces, o que alguien le recordase a Sánchez las ignominias que están perpetrando. Si tú te crees que alguien le ha vuelto a recordar en alguna rueda de prensa a Sánchez que ocultan más de 50.000 muertos de la pandemia, no como decimos nosotros, como decían organismos internacionales y medios de comunicación internacionales, que han ocultado muertos. Pues no, entonces el periodismo español, por la época en la que estamos, por lo políticamente correcto, por la necesidad de prosperar, por no buscarse problemas, se ve en la obligación de atacar sistemáticamente a Vox y descalificar a Vox porque creen que así hacen puntos. Es cierto que los hacen. Si haces eso, tienes garantizada más permanencia en las tertulias y más permanencia en los sitios. Yo no he visto directamente lo que pasó entre Rocío Monasterio y Susana Griso. Después de ver a Rocío Monasterio, la que le sacudió a Pablo Iglesias en la cadena SER, delante de la abrazadora aquella que lo cogía de la manita, pues la debe haber dejado patas arriba a Susana Griso, estoy absolutamente seguro. Lo miraré en cuanto cortemos la comunicación y el programa, me voy a buscarlo en Periodista Digital. Perfecto, eso es. Y ya para finalizar, Alfonso, ya esto es, digamos, para reírse, ¿no? Lili Bestringe se pica con quienes la tacharon de tener sangre de horchata, ¿no?, al proclamar la República, ¿no? Y dice ella en Twitter, ¿no? Lo vemos aquí abajo. No hace falta gritar muy fuerte para trabajar por la República. Ya se encargan el emérito y su corte real de hacernos el trabajo, ¿no? Decía en Twitter Lili Bestringe. Decía, la República, la República. No, la República, decía. Bueno, yo a Lilith Bestringe hace muchísimo que no la veo. Hace muchos años, no sé cuántos, cuando coincidí ocasionalmente, me parece que era en La Noria, que era un programa que hacía Telecinco y que tenía mucho éxito, que es cuando yo empecé a ir a tertulias de televisión. Coincidí algunas veces con su padre, con Jorge Bestringe, que es un inteligente, rico, muy rico, yo creo que bastante libre, es un espíritu libre, que pasó de la extrema derecha más derecha, a la extrema izquierda más populista y extrema del mundo, pero es un espíritu libre. Y la llevaba alguna vez cuando iba a las tertulias, me parece que un par de veces, y era una niña pequeña. Debe ser una persona formada, que ha estudiado y que sabe cosas, pero yo creo que el empuje político brilla por su ausencia. Tiene menos fuerza que el tapón de una gaseosa. Eso la gente tenía que buscar, que entren en Periodista Digital y busquen la grabación en la que ella aparece diciendo lo de la República, porque te dan ganas de darle limosna a la República. Tenga aquí 2 duros y tómese algo, señora. Me refiero a Lilith, porque no llega al final del día, de verdad. De verdad. Tremendo. Bueno, Alfonso, pues muchas gracias. Como siempre, nos lo pasamos muy bien. Un placer. Verdad, eso es. Venga, y la gente que entre Periodista Digital y que también vea tu programa Segunda Dosis en el canal de YouTube de Periodista Digital. De 8 a 9 todos los días. Y además lo hago muy serio, ¿sabes? No, lo hago como... Sí, eres muy serio ahí en el programa, ¿eh? Ahí me pongo muy serio y tal, y pongo cara de señor importante y no hago muchas guasas ni esas cosas, pero yo creo que le voy a dar un vuelco y voy a darle más coña porque estoy hartísimo de estos, de verdad. Un abrazo, cuídate. Un abrazo, chao, Alfonso. Le he preguntado, usted está siendo investigada por presunta administración desleal. Después es una vergüenza que la extrema derecha mediática... ¿Quién es la extrema derecha? Los que contratan... ¿Qué haces? Bueno, pues nos han roto el móvil. Nos acaban de romper el móvil por detrás. edatv.com, ¿vale? Pincháis aquí y ponéis los datos fundamentales. Y ahora, como veis, nos pide que firmemos este contrato de suscripción, lo leéis con calma, por supuesto, y le dais a continuar. Y ahora nos pide que introduzcamos pues una contraseña, y lo doy a continuar.
Y ahora me pide que confirmemos el correo electrónico. Habréis confirmado vuestro correo electrónico y os pide, ¿vale?, que elijáis una membresía. Está gratis, mensual, semestral, anual, ¿vale? Pues podéis elegir, por ejemplo, si queréis ayudarnos pues con 9,99 euros al mes y con la tarifa plata, pues le dais a aceptar y suscribirse. Pincháis aquí y como veis, ya os dice aquí, os pone todo claro, a Fact News Consulting, plata, tarifa plata, mensual, 9,99 euros, le dais a pagar y os abrirá ya pues el TPV, ¿no? Ponéis vuestra tarjeta bancaria, ponéis la caducidad, el código de seguridad y ya podéis llegar a pagar dándole a este botón automáticamente.